El romanticismo fue el movimiento artístico, cultural y literario que se produjo a finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania, extendiéndose luego a otros países de Europa y América. Entre los representantes del romanticismo más destacados en las letras, la música y la pintura están Johann Wolfgang, que vivió de 1749 a 1832. Fue un novelista, científico, dramaturgo y poeta germano, considerado como uno de los más importantes personajes de la literatura universal. La obra de Goethe expresa una nueva concepción de las relaciones de la humanidad con la naturaleza, la historia y la sociedad. Sus dramas y sus novelas reflejan un profundo conocimiento de la condición humana. La importancia de la obra de Goethe puede ser juzgada por la influencia que sus escritos en la crítica, poesía, dramaturgia y narrativa ejercieron sobre los escritores, filósofos, políticos y músicos de su época, y en particular en aquellos movimientos literario-culturales que él inauguró y de los que fue la figura principal, el Sturm und Drang y el romanticismo. Algunas de sus obras más notables son Fausto, Las penas del joven Werther, Los años de aprendizaje de Wilhelm Meister, Las afinidades electivas, Diván de Oriente y Occidente, entre otras más. Alexander Dumas, que vivió de 1802 a 1870. Fue un novelista francés, representante del romanticismo de ese país y también destacó en la dramaturga. Su obra adquirió una gran popularidad con los títulos como Los Tres Mosqueteros, El Conde de Montecristo y 20 años después. Víctor Hugo vivió de 1802 a 1885, poeta y dramaturgo. Es considerado uno de los autores franceses más importantes de la historia y uno de los principales exponentes del romanticismo literario. Entre sus obras más destacadas están Los Miserables, Nuestra Señora de París y Cromwell. Fue también un pensador y político. Hizo de su vida pública, al igual que de su vida privada, temas de su obra literaria. Cultivó la novela romántica, la historia y inspiró también el realismo social. Fue generoso y promovió sin mezquindad los nuevos talentos y las nuevas corrientes literarias. Edgar Allan Poe vivió de 1809 a 1849. Fue un escritor y poeta estadounidense, es referente mundial del cuento corto. Además contribuyó al desarrollo de la nueva gótica, los cuentos de terror, el relato de detectives y la ciencia ficción. Entre sus cuentos más reconocidos están El gato negro, El cuervo y Los crímenes de la calle Morgue. Emily Brontë vivió de 1818 a 1848. Fue una escritora británica. Su obra Cumbres borrascosas, que escribió bajo un seudónimo masculino, es considerada la expresión máxima del romanticismo literario inglés. La autora se adelantó a su tiempo y abrió nuevos caminos literarios con su estilo enérgico y persuasivo. Gustavo Adolfo Bécquer vivió de 1836 a 1870. Fue un poeta español. También se destacó en narrativa y periodismo. Formó parte de un romanticismo tardío y es reconocido por su lírica cargada de sensibilidad. Entre sus obras más destacadas están Rimas y Cartas desde mi celda. La influencia de Ludwig van Beethoven sigue marcando la creación musical a 250 años de su nacimiento. Beethoven continúa asombrando e inspirando con su obra fundamental en la historia de la música, y con solo una ópera construiría un puente entre el clasicismo y el romanticismo. Más allá de su inmortal Fidelio, el compositor también exploró el lied e incorporó de manera revolucionaria la voz cantada en el género de la sinfonía y hasta en la forma de concierto. Aunque escribió solamente una ópera, Ludwig van Beethoven fijó con su inmortal Fidelio las bases del romanticismo germánico al utilizar en esta obra maestra una concepción sinfónica que impulsa el desarrollo dramático de la trama.
Su única ópera le daría al compositor muchos dolores de cabeza. Su primer acercamiento al género lírico fue en 1803 con Vestas Feur, El fuego de Vesta, ópera inacabada con libreto de Schering, parte de la cuya música reutilizó para la composición de Fidelio. El genio de Bonn parecía más interesado en la música instrumental. Solo un argumento próximo a su espíritu revolucionario podía atraer su interés hacia el teatro musical, como sucedió finalmente. La obra se suma a un corpus que sienta las bases del romanticismo germánico. En su ópera trata a la orquesta como parte del desarrollo dramático y a los cantantes como un grupo instrumental, concepción que adoptaría Wagner y Richard Strauss. La última obra de esta forma concebida por Beethoven es considerada como la mayor revolución estética musical de su tiempo. Su concepción fue lenta y se produjo cuando el compositor presentaba una sordera total. Mucho antes, con poco más de 20 años, Beethoven quiso poner música a An die Freude, la oda de Schiller, había publicado en 1786, pero los problemas del texto con la censura abortaron el proyecto hasta que en 1822 la Philharmonic Society de Londres le encargó una obra sinfónica. El recuperado interés por la obra de Schiller y su mensaje humanitario dio nuevas esperanzas al genio de Bonn, quien dio rienda suelta a sus audacias creativas absolutamente revolucionarias que desembocaron en el sinfonismo romántico que recogían las siguientes generaciones. Aunque en ese momento Beethoven, completamente sordo, se comunicaba a través de sus cuadernos de conversaciones, consigue un perfecto equilibrio entre voces y orquestas, un conjunto de proporciones grandiosas que exhala la fraternidad humana de forma que jamás vista anteriormente. La novena, pese a conservar en parte las estructuras sinfónicas tradicionales, se despide del pasado con su revolucionario último movimiento. Beethoven supera todos los conflictos existenciales sobre la forma y el contenido de la obra artística, presentes en su obra instrumental, sobre el papel del artista y la relación con su tiempo, y sobre el mensaje último de la obra de arte en sí misma, la belleza absoluta como símbolo, consuelo y última esperanza de la fraternidad humana. Entre los años 1827 y 1828, cuando el mundo perdía a Beethoven y a Schubert, respectivamente, Europa era transformada por el vigor de la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. En la vida artística todos hablaban de un nuevo movimiento llamado romanticismo, dejando de lado a Beethoven, quien sería el héroe de los compositores del siglo XIX y que por cierto no comulgaba con la idea de ser incluido en esta incipiente tendencia por los primeros románticos. El gran hombre era Carl Maria von Weber. Este genio aristocrático se interesó en la litografía y fue uno de los primeros virtuosos de la guitarra, un cantante discreto que perdió la voz cuando accidentalmente bebió un vaso de ácido nítrico, que además fue literato, poeta, escritor y crítico musical. Lamentablemente pocas son las obras de Carl Maria von Weber que perduran en el repertorio, salvo algunas excepciones como la ópera del cazador furtivo y el Concertgebouw para piano y orquesta, por lo que es difícil entender la enorme influencia de Weber sobre los incipientes románticos como lo eran los jóvenes Mendelssohn, Berlioz, Liszt y sobre todo Wagner. Franz Schubert representa un caso único dentro de la historia de la música. Fue un casi estricto coetáneo de Ludwig van Beethoven, pero al contrario de él, no gozó prácticamente de ningún reconocimiento en vida. Los dos vivieron toda su vida adulta en Viena, uno como el compositor más famoso y rupturista de su tiempo, y el otro luchando infructuosamente para que se reconociera su genio y se publicaran e interpretaran sus obras. La temprana muerte de Schubert y la rápida eclosión del romanticismo musical contribuyeron aún más a que su gran parte de música permaneciera en el olvido durante décadas, valorada y apreciada solo por un reducido círculo de entendidos, con varios de los grandes compositores románticos a la cabeza. No solo a mediados del siglo XX empezó a cobrarse conciencia de la verdadera dimensión y de la semilla de futuro de sus creaciones, valorándose no solo sus Lieder, compuestos más de 600, los que más fama le reportaron en su tiempo, sino también su manejo de la gran forma o sus innovaciones armónicas. Músicos como Benjamin Britten o
Vinton-Lat Rieter revelaron con sus interpretaciones a un Schubert mucho más moderno y tremendista de como había venido representando hasta entonces. El austriaco fue un compositor intuitivo, hecho a sí mismo, que apenas viajó y que, al contrario de los antecesores como Händel, Mozart o Haydn y de sucesores como Mendelssohn, Liszt o Schumann, no tuvo ningún contacto con las grandes personalidades artísticas europeas de su tiempo. Todo ello hace de él un caso único dentro de la historia de la música occidental. Si el piano es el instrumento romántico por excelencia, se debe en gran parte a la aportación de Frédéric Chopin en el extremo opuesto del pianismo orquestal de su contemporáneo Liszt, que fue el representante de la faceta más extrovertida y apasionada, casi exhibicionista del romanticismo. El compositor polaco exploró un estilo intrínsecamente poético, de un lirismo tan refinado como sutil, que aún no ha sido igualado. Ciertamente son pocos los músicos que, a través de la exploración de los recursos tímbricos y dinámicos del piano, han hecho cantar al instrumento con la maestría con que él lo hizo. Y es que el canto constituía precisamente la base, la esencia de su estilo como intérprete y como compositor. Hijo de un maestro francés emigrado a Polonia, Chopin fue un niño prodigioso que desde los 6 años empezó a frecuentar los grandes salones de la aristocracia y la burguesía polacas, donde suscitó el asombro de los asistentes gracias a su sorprendente talento. De esa forma, en la época, datan también sus primeras incursiones de la composición. En 1829, a los 16 años, Richard Wagner asistió a una representación de Fidelio, interpretada por Beethoven, quedando deslumbrado ante las dotes de la soprano Wilhelmine Schroeder. Decidió dedicarse a la música ese mismo día. La literatura, además de la música, fue desde el principio su gran pasión, pero el conocimiento de Weber y sobre todo el descubrimiento de la Sinfonía número 9 de Beethoven lo orientaron definitivamente hacia el cultivo del arte de los sonidos. Se destacó como estudiante de piano y violín. Durante 6 meses estudió con Theodor Weislin, cantor de Santo Tomás de Leipzig, y mostró su interés también por la literatura, sobre todo clásica, por lo que descubría en la ópera su ideal, puesto que así podría dedicarse a los dos géneros conjuntamente. El arte en el romanticismo. Algunos de sus destacados autores fueron Francisco José de Goya, el cual fue un pintor español considerado uno de los referentes artísticos más importantes del mundo. En su obra se destacan los óleos, dibujos y murales, tales como La maja desnuda, La maja vestida y La familia de Carlos IV. William Blake, pintor y poeta inglés, se valió de muchas disciplinas en conjunto para crear obras tales como El anciano de los días y Nabucodonosor. Caspar David Friedrich, pintor alemán, el cual se fue reconocido como un referente del romanticismo del siglo XIX, en sus obras como El caminante sobre el mar y Abadia en el Robledal. Se destacó el uso del óleo sobre el lienzo con representaciones del paisaje. Joseph Mayor William Turner, pintor inglés, el cual se destacó en la representación de paisajes en óleo y acuarela en los retratos con relación entre la naturaleza y el ser humano. Entre sus pinturas más reconocidas están The Snow Red, Snow Stone y The Burning of the House of Parliament. Encontramos a Eugène Delacroix, que fue un pintor francés exponente del romanticismo del siglo XIX. Su obra se caracteriza por la intensidad de los colores y trata sobre temas como la guerra, la libertad y cuestiones religiosas. La libertad guiando al pueblo y la muerte de Sarnan Polo son dos de sus obras más reconocidas.